seguir con nuestro segundo panel. Hoy día tenemos 3 paneles, vamos a estar tocando varios temas de dudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola, buenas. Damos la bienvenida a Cristian Valdivieso, director de Criteria, y a Roberto Isicson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM. Buenas dos noches. Empresas encuestadoras, bien conocidas. Y quería partir preguntándoles por sus cálculos en torno a la participación, que es como la duda que tenemos todos. A Cristian. ver, lo que nos muestran los datos en términos de la disposición de la gente, el interés comparativamente con otras encuestas, o sea, con otras elecciones, más el voto obligatorio, Claro. que hay alta conciencia de que eso existe, más allá de que no hay tanto miedo, pero sí temor a las consecuencias, pero sí hay conciencia que existe y un porcentaje igual se va a movilizar. Es que vamos a tener una participación posiblemente bastante mayor que la que tuvimos en segunda vuelta, que fue un 56% del presidente con José Sí. Antonio Kast, que fue la mayor participación que hemos tenido. Entonces, Que votaron 8.300.000 y tantas mil personas. claro, yo creo que vamos a tener 65% de participación, por lo menos 1,5 millones más de votos posiblemente. Un Eso es lo millón que y medio más de votos. nosotros Estaríamos en torno a ¿cuánto? ¿A los 10 millones? Claro, 9,7 millones, 10 millones 200 si es que votar el 70% del padrón, pero por ahí pareciera que va a estar. ¿Cuál es tu cálculo, andan las Roberto? cosas. Bueno, no tenemos muchos antecedentes porque como nos gusta ser creativos en este país, somos de los pocos países que han transitado de vuelta de voto voluntario a voto obligatorio. La otra vez lo dije y alguien me mandó un WhatsApp y me decía, Bulgaria 2016 también ocurrió, pero Ya. más allá de eso no hay. Por lo tanto, no hay mucho patrón para poder identificar la participación. Sí sabemos más o menos que en países similares al nuestro, 70% de participación promedio con voto obligatorio suena algo razonable. Como decía Cristian, que yo coincido con él, lo que sabemos en función del interés que ha demostrado esta elección y la disposición a ir a votar está casi 15 puntos más alta que la segunda vuelta presidencial, que ya habíamos roto un récord del 56%. A mí me parece razonable 70%, entre 65 y 75% de participación, entre 1 millón y 1,5 millones de electores adicionales a los que tuvimos en la segunda Ya, ¿y vuelta. a quién beneficia más que vote más gente? Porque se dice de todo también. Hay teorías de todo tipo, Cristian. Depende. Depende, Es decir, obvio. de cómo se componga, o sea, de cómo se componga ese nuevo electorado. Ya. Es decir, nosotros estamos estimando, un poco lo que estamos conversando acá, que va a haber 1,5 millones más de electores potenciales respecto de lo que pasó en la segunda vuelta, y la composición de ese electorado es lo que va a definir a quién le conviene. Es decir, si es un electorado, digámoslo en términos gruesos, más urbano, más propio de la región metropolitana, de comunas de segmentos medio bajos y bajos, donde al presidente Boric le fue muy bien, en la región metropolitana al presidente Boric le sacó 20 puntos de diferencia a José Antonio Kast. Si ese electorado, más o menos, es el que más se moviliza, ¿verdad? Y son jóvenes, además, que es un electorado muy más apruebo, bueno, puede favorecer al apruebo. Ahora, si es un electorado de más edad, más transversal al país y a las distintas regiones, puede ser que termine favoreciendo al rechazo. Roberto. Venimos de un 56% Boric, 44% Kast, con un 56% de participación, mayor participación en la región metropolitana, mayor participación de los segmentos jóvenes. ¿Qué es lo que dice la última encuesta Criteria que conocimos, la última encuesta CADEM que conocimos? Más o menos 9 puntos de diferencia en favor del rechazo al apruebo. La única razón que explica hoy día esos 9 puntos de diferencia en favor del rechazo por sobre el apruebo es que está reequilibrándose la participación de las regiones de los mayores de 35, 40 años, especialmente las de 50 años que se quedaron afuera. Si no, no podría haber esta diferencia de 8 o 9 puntos. Lo que nosotros hemos visto, consolidando, por ejemplo... ¿Es que le favorece al rechazo? O sea, a mí es claro, digamos, si no, no habrían 8 o 9 puntos de diferencia en las encuestas. Lo que hemos visto claramente, nosotros hicimos un análisis consolidando las 14.000 encuestas que hemos hecho desde enero a la fecha. Y vimos cómo declaró haber votado en el plebiscito de entrada, votó apruebo, votó rechazo o no votó, si votó Boric, votó Kast o no votó en la segunda vuelta, y si hoy día aprueba, rechaza o no vota en este plebiscito. Y cuando tú cruzas todos esos segmentos te dan 27 grupos y llegas básicamente al segmento que no votó en el plebiscito de entrada, que no votó en la segunda vuelta y que hoy día rechaza, que es 2 veces más grande que el segmento que no votó en las 2 elecciones anteriores y que hoy día aprueba. Es decir, de cada 3 electores nuevos, hoy día 2 serían votos de rechazo, solo 1 sería voto ¿Estás de apruebo. acuerdo, Cristian? En teoría sí, lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo se va a componer ese nuevo electorado que se va a levantar a votar ese día domingo y con qué orientación se va a levantar. De hecho, nosotros con voto voluntario teníamos más o menos estimado un tipo de elector promedio que participaba en las elecciones y de alguna manera uno podía proyectar que eso se iba a seguir repitiendo en el tiempo.
Así todo, con voto voluntario, para el plebiscito de entrada del 2020, se subieron, y esos datos son del CERVEL, una cantidad importante de jóvenes que históricamente no habían votado y cambiaron bastante la elección. No es que la hayan cambiado del cielo a la tierra, pero aumentaron mucho la proporción de voto apruebo en el plebiscito de entrada. Entonces, hoy día creo yo que es importante mantener un cierto grado de duda respecto de quiénes son los que se van a levantar ese día, porque si es 1,5 millones o 2 millones más de electores, claro, uno puede hipotetizar que van a ser representativos de lo que están mostrando algunas encuestas en las mismas proporciones, pero si se desproporciona y salen a votar segmentos mucho más aprovistas o más rechazistas en términos etarios, geográficos, socioeconómicos, bueno, puede pasar algo interesante ahí de darse vuelta a la elección o cambiar en una dirección o en la otra, aumentando la diferencia o acortando la brecha. El votante del que estamos hablando, ¿es el mismo que el votante I, le llamamos nosotros el indeciso, el ciudadano I? ¿Es el mismo tipo de persona? ¿El que dice que está indeciso en la encuesta, el 15% que suele salir? Es que lo que pasa es que en una encuesta... ¿O cómo lo caracterizarían ustedes a esa En una persona? encuesta, lo que nosotros llamamos indeciso es gente que te dice que no sabe, que no responde y que no vota. Esa suma de personas es indecisa, ¿cierto? Porque básicamente no tiene una opción clara sobre el apruebo o sobre el rechazo. Y eso se ha mantenido estable sobre el 15-17% promedio en los últimos meses. Y hay varias consideraciones. Uno... son casi 10 puntos menos de lo que hay indecisos en una elección presidencial. Nosotros vimos en la segunda vuelta presidencial casi 26% de estos llamados indecisos. Por lo tanto, hay mucho menos indecisos de los que había en los procesos anteriores. Dos, que cuando tú le preguntas a ese indeciso si probablemente votará apruebo, probablemente votará rechazo o probablemente no irá a votar, el 60% te dice que probablemente no va a votar. Y el resto se distribuye normal. Entonces, al final... el indeciso hoy día no es un factor que uno pueda pensar que va a generar un cambio en este proceso electoral. ¿Ya? El cambio, como dice Cristian, podría venir efectivamente si se produce una distorsión de participación que podría hacer que se achique la brecha del apruebo o el rechazo, o gente básicamente del rechazo que hoy día dice que rechaza, pero que no votó en las dos elecciones anteriores. Lo que pasa es que a mí me dicen algunos encuestadores que en realidad el indeciso no existe, que la gente dice que está indeciso, pero en el fondo es porque no quiere decir que no va a ir a votar. Lo que pasa es que yo creo que tenemos dos tipos de indecisos. Hay un indeciso que no va a votar, que es el que de pronto aparece en las encuestas, que dice no voto, no me interesa. Y ese es un indeciso que probablemente no va a ir a votar. Si estamos hablando de que las encuestas hay un 15, un 20% de indeciso, eso supondría que va a votar el 80%. Entonces, que si esos indecisos además se agregan, votaría el 100%, cosa que no va a pasar. Entonces hay dos tipos de indecisos. El que dice que no va a votar en las encuestas y que probablemente, como dice Roberto, no va a votar. Pero también hay otro grupo de indecisos que creo que es interesante, que es un indeciso que no sabe que finalmente va a votar. Y ese grupo de indecisos es más interesante en términos de estimar que sí van a ir a votar y que pueden moverse de un lugar a otro. Porque no nos olvidemos que estamos frente a una elección donde los apruebos y los rechazos tienen puntos intermedios y particularmente aquellos que quieren aprobar para reformar o aquellos que quieren rechazar para mejorar, no son grupos radicalmente distintos. Entonces ahí hay un mundo de indecisos que puede cruzar la frontera en uno u otro lado y ese es un mundo de un 40%, que son parecidos a los otros indecisos, pero no son las mismas personas. Ahora, es interesante eso y yo tiendo a coincidir, pero también si uno ve, por ejemplo, el plebiscito de entrada, lo cierto es que en las últimas 2 semanas no cambió el resultado. Si vemos en la segunda vuelta, en las últimas 2 semanas no cambió el resultado de lo que mostraban las encuestas, la Academia, la de Criteria, y la única donde vimos un cambio específico en las últimas 2 semanas fue en la primera vuelta presidencial. Kast venía marcando 5 puntos por sobre Boric, se cae 5 puntos en la última semana, que no suman a Boric, porque dado que no es una elección binaria, sino que había otros candidatos, se reparten otros candidatos, pero recordemos que ahí hubo un muy mal debate de José Antonio Kast. Fuera de eso, y salvo un estímulo muy específico... Por eso, me gustaría esos estímulos. En se vota por un texto, no es una persona, no tiene rostro, no tiene carisma, no hace debates, no habla el texto, ¿no? Eso por una parte. Y dos, la contingencia. Acá estamos viviendo la noticia de la jornada, ¿no es cierto? La detención de Héctor Yaitul, que en un comienzo se ve como un gran logro para el gobierno, pero luego ocurre lo de la salida de la ministra Janet Vega. ¿Cómo podría esta contingencia afectar el voto del apruebo o el rechazo? Porque siempre ustedes dicen que está muy unido la popularidad del presidente o la efectividad del gobierno con el voto apruebo. Cristian. Bueno, lo interesante es que este grupo de indecisos que va a votar, pero que tiene algunas dudas y que a veces ha dicho de rechazo y otras veces dice apruebo, es un grupo bien marcado por la contingencia y muy asociado, muy vinculado a su opción de voto a el juicio que tiene respecto al gobierno.
Entonces, es interesante que en estas últimas semanas, en estos últimos días, pueden pasar cosas como las que han pasado, que beneficien al gobierno, y al beneficiar al gobierno, como tú dices, efectivamente hay una relación directa con un beneficio para la prueba, o que lo afecten. Sumando y restando, lo que uno ve respecto a lo que ha pasado hoy día, lo más probable es que al salir la agenda de la campaña y situarse en esta discusión sobre la renuncia de la ministra y todo lo que está pasando en la Araucanía, eso le resta energía a la campaña, y eso en general tiende a desfavorecer a la opción que va perdiendo, o a favorecer a la que va arriba, porque le resta energía a la campaña. Esta elección ha tenido dos grandes momentos, en verdad. Entre enero y marzo, donde la prueba tenía una diferencia que era estadísticamente significativa sobre el rechazo, 10 puntos de distancia. Eso cambió la primera semana de abril. Y si uno toma todas las encuestas desde la primera semana de abril a la última semana de agosto que pudimos publicar, el promedio es 46-37 con 17% indeciso, que en base 100 es 55-45. Entonces, han habido cambios producto de la coyuntura. Por ejemplo, la cuenta pública hizo que subiera la aprobación presidencial, y eso cerró un poquito la brecha. Luego en julio aumentó la brecha del rechazo producto del clima principalmente inflacionario, el dólar a 1.000 pesos, la delincuencia. Luego el presidente logra recuperar un poquito el control de la agenda y vuelve al promedio, pero siempre volvemos al promedio. Ahora, dicho eso, ¿qué ha ocurrido? La franja no tuvo ni un efecto sobre la elección. El acuerdo para reformar de los partidos oficialistas no tuvo ni un efecto sobre la elección. El bono invierno no tuvo ni un efecto sobre la elección. El gas a precio justo no tuvo ni un efecto. Las giras del gobierno no tuvieron ni un efecto. Me cuesta ver qué podría ocurrir en estos próximos 10 días que tengan un efecto. Lo que está pasando hoy día es evidentemente interesante, pero en general lo que vemos es que el 90% de aquellos que votan a prueba están totalmente decididos a votar a prueba, que el 90% de los que votan rechazo están totalmente decididos a votar rechazo, y por lo tanto las posibilidades de márgenes son muy en el límite. Y Yaitul efectivamente es una buena noticia para Chile y por lo tanto una buena noticia para el gobierno, pero al mismo tiempo genera una sensación de temor en el sur, que netea. La incertidumbre y el temor favorece el rechazo, no favorece la prueba. Entonces, cuando, por ejemplo, una cadena de buses anuncia que no va a viajar hacia allá, eso genera temor, ¿cierto? Y luego viene la renuncia de la ministra Jara, que también en el fondo tiene un efecto neteador de alguna manera. Yo creo que esta elección, salvo algo muy especial, está bastante decidida. Ya, vamos a hacer a todos vamos a preguntar hoy día esta noche, que en este radiografía vamos a hacer una polla. A ver, ¿te la juegas por una cifra? Porcentaje, Cristian. Lo anotamos acá y vemos después. Que no es una encuesta, porque no podemos decirlo, Cristian. Es así un juego nomás. Pero lo que pasa es que estas lógicas de predicción exacta a mí me molestan profundamente. ¿Por qué te la jugarías tú nomás? No, porque creo que además si hay algo que no podemos predecir es la conducta humana. Nosotros no sabemos lo que va la gente con qué se va a levantar, con qué inquietud el día domingo y qué cosas pueden cambiar. Uno tiene que hoy día mirar los datos, mirar las cifras. Y como dirían los economistas, con la información disponible, uno dice que el rechazo hoy día mantiene una ventaja respecto al apruebo de más menos, pensando en la elección, 6, 7 puntos. Ya, entonces, ¿cuántas serían tus cifras? En base 100. ¿En base 100? Sí. 50 y... Lo voy a anotar, ¿eh? ¿Ah? ¿Estoy anotando? No, 6 puntos, o sea, 6, 7 puntos, 53, 47, 54, ¿Ya? 40 y... Y soy mala para la matemática, sí, ¿sí? claro. Ya, perfecto, 48. Ya, Roberto, ¿tú te la juegas? Nosotros le creemos a nuestra encuesta, ha sido efectiva en los últimos 5 procesos electorales. Si la elección hubiera sido el viernes pasado, viernes 19 de agosto, 55. el resultado hubiera sido 55-45, que eso tiene un margen de error, que en el resultado más competitivo puede ser 52-48, y en el escenario más amplio puede ser más de 10 puntos, la elección va a estar por ahí, digamos. No quiero desacreditar las encuestas, porque las encuestas miden bien los climas de opinión, pero también es cierto que las encuestas le han apuntado, o le hemos apuntado, pero también nos hemos equivocado. Claro. Y creo que es importante un acto de humildad frente a esto también, y al final del día lo que pasa es que los ciudadanos y las ciudadanas son absolutamente autónomos de decidir qué van a votar hasta el último día de la elección. Vamos a ver quién gana de todos los que vamos a apostar en esta noche. Muchas gracias a Cristian Valdivieso de Criteria y a Roberto Isixson de CADEM. Que estén muy bien. Gracias.